Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 23. Volumen 2. Nubes negras y rojas CH8 Conan, necesitamos una distracción. Shiro y Lune avanzaban lentamente cuando la multitud a su alrededor estalló en caos. Entonces, el shinobi de Konoha se puso en marcha. Muros de tierra crecieron desde el suelo, dividiendo las calles laterales de la calle principal, de la cual comenzaron a aparecer ninjas. La multitud aterrorizada se canalizó rápidamente hacia las direcciones que querían los shinobi, y la calle se estaba despejando rápidamente. Esto fue malo, las fuerzas de Konoha estaban bien preparadas en caso de una evacuación de las masas, llevándolas a los búnkeres de Konoha. Pronto, Shiro y Lune se verían obligados a seguir a la multitud una vez que las calles se despejaran. Prepárense. Zetsu viene con un lote de clones. El trozo de papel respondió a Shiro. De repente, un grupo de ninjas de Konoha llegó al lugar para ayudar a los primeros en responder. Entonces, caos. El ninja de Konoha comenzó a atacar al ninja de Konoha y los protocolos de evacuación se interrumpieron cuando estalló una pelea. El repentino estallido del caos solo devolvió a la multitud a un estado de pánico, ya que no pudieron identificar que shinobi eran aliados y enemigos. Mientras tanto, Shiro y Lune se escabulleron rápidamente del caos. Todo estaba planeado antes de la invasión de Konoha. Los clones de Zetsu tenían la capacidad de imitar la apariencia de las personas, lo que usó de manera efectiva para distraer a las fuerzas de Konoha. El papel de Zetsu era contrarrestar las fuerzas, copiando la apariencia de muchos de los shinobi de Konoha y luego usarlo contra el resto, causando así un caos total en las líneas de comunicación y la cohesión del pueblo ninja. Las peleas estallaron a su alrededor y el par de infiltrados entraron fácilmente en el edificio Road disfrazado. Una vez dentro, Shiro y Lune se encontraron con varios civiles. A diferencia de la gente aterrorizada afuera, los que estaban adentro estaban tranquilos y bastante organizados. Road shinobi disfrazado, muy malos en eso. La pareja y el grupo de civiles se miraron fijamente hasta que Shiro mató a uno con un kunai trazado. Ambos grupos se convirtieron rápidamente en un caos cuando los civiles mostraron sus verdaderas identidades y lucharon contra los intrusos. Se intentó activar la alarma, pero Shiro y Lune los detuvieron. El último cuerpo se tiró al suelo después de que un desagradable golpe de Lune le rompiera el cuello. Shiro rastreó la ubicación encubierta de la entrada y, al encontrarla, los condujo inmediatamente al pasadizo secreto hacia la fortaleza subterránea. Momentos después, los clones de Zetsu surgieron del suelo para reemplazar al shinobi Road eliminado para ganar más tiempo para el dúo. En todos lados. Estaban por todas partes. Minato observó con horror cómo la arena se derrumbaba en un caos total cuando los shinobi de Konoha parecían atacar a sus compañeros. La mitad de los civiles habían sido evacuados antes de que lo que se suponía que eran refuerzos atacara repentinamente al ninja en el estadio. Por favor, espera mientras evacúo el resto. Minato los instó mientras agarraba a tantos civiles en el palco VIP y se dirigía a los búnkeres. Un proyectil silbó en el aire y fue interceptado cuando el polvo dorado voló por el aire. Luego, se congestionó más polvo hasta que se formó una barrera contra la lluvia de hielo proveniente de un criminal clasificado en la CSS. ¿Algún plan? Nos enfrentamos a SDAT. Sasori preguntó mientras convocaba a un grupo de títeres. Mis cadenas podrían funcionar, pero eso no detiene sus ataques. Kusina sugirió desde un lado. ¿Qué tal si las sellamos? Hirai ya no está aquí, pero debo arreglármelas. El resto miró a Orochimaru, quien estaba revisando rápidamente los materiales requeridos en su cuerpo. No tenemos ningún otro método para retrasar hasta que vuelva Minato. Era un plan tan bueno como cualquier otro en ese momento. Mientras el grupo se escondía dentro de su caparazón, Tatsumi se transformó en su forma de dragonoide y se coló silenciosamente al lado de la barrera. Las hermanas Kriegsmarine le habían informado que el Shinobizuna pelirrojo era el más fácil de vencer, siendo un títere. Como tal, intentaría igualar la balanza eliminando primero a Sasori. Tatsumi asintió a SDAT, quien sonrió mientras manipulaba los fragmentos de hielo en la barrera dorada para esparcirlos.
Rasa, que sintió la perturbación fuera de su escudo, abrió mucho los ojos cuando la barrera se congeló repentinamente en un área determinada, apareció hielo en el interior y luego se hizo añicos. Su capullo de polvo dorado había sido roto. Un dragonoide con largas colas y alas apareció en medio del grupo y le dio un puñetazo a Sasori, lanzándolo muy lejos. Todos escucharon un crujido audible cuando el cuerpo principal de la marioneta de Sasori se vio dañado por un poderoso golpe. Tsunade tomó represalias lanzando un fuerte jab, que Tatsumi bloqueó con la mano. El impacto de su fuerza liberando una onda de choque en miniatura. El resto se dispersó cuando las dos potencias comenzaron a lanzarse golpes el uno al otro. Su intercambio se podía sentir por los impactos generados por sus puños. Una lluvia de cristales de hielo salpicaron toda el área, interceptada por una pantalla dorada recién reformada del Kazekage. Seguro que puedes hacerlo mejor que eso. Fueron las palabras burlonas de Sdeat. Para sorpresa de Rasa, su barrera de polvo dorado comenzó a congelarse rápidamente y el hielo se extendió desde el centro hacia afuera. Deseó que los lados abandonaran el área congelada, dejando caer el trozo de hielo y polvo. No puedo seguir poniendo barreras si ella continúa congelándolas. Gruñó. Tomaré la iniciativa. Orochimaru, Kusina, vengan conmigo. Hiruzen ladró mientras desataba una bola de fuego directamente hacia Sdeat. Todos vieron cómo la bola de fuego se debilitaba a medida que se acercaba, la fuerza del aura helada de Sdeat drenaba el poder del ataque. Sdeat simplemente abofeteó los restos del jutsu una vez que la alcanzó, todavía contenta de quedarse en la azotea. De repente surgieron cadenas doradas del suelo, disparadas hacia ella desde diferentes direcciones. Al principio, Sdeat intentó congelarlos, pero la fuerza de las cadenas superó su intento a medias. Se vio obligada a moverse y evitar el ataque de enredo, ganando tiempo para que Orochimaru e Hiruzen saltaran a la azotea, seguidos por Rasa y Kusina. Heinrich y Eugen corrieron hacia el grupo de 4 y abordaron a Hiruzen y Orochimaru, identificados como las mayores amenazas entre ellos. Orochimaru salió de los brazos de Eugen, mientras que Heinrich pudo hacer retroceder a Hiruzen para que no llegara a Sdeat. El Sandaime siseó de dolor cuando la fuerza del nivel de un buque de guerra se estrelló contra su armadura, lanzándolo desde el techo, solo para ser salvado por marionetas voladoras. Kusina y Kazekage se vieron obligados a intentar retrasar a Sdeat mientras Orochimaru bailaba alrededor de los poderosos puños de Eugen. Espero el pago después de esto, Sandaime Hokage. Sasori declaró amablemente mientras sus marionetas llevaban al viejo veterano de regreso al techo. Podemos discutir los detalles más tarde. Por ahora, por favor ayúdenos. Hiruzen y Sasori se vieron obligados a esquivar cuando Heinrich desató algunas explosiones mágicas de sus torretas. El buque de guerra retrocedió, prefiriendo retirarse que enfrentarse solo a 2 S-Ranks. Sasori lo persiguió, ansioso por ver más de las armas interesantes que usaba el buque de guerra. De repente, el techo debajo de él explotó, un humanoide reptiliano se abrió paso después de ser lanzado por el luchador más experimentado de Tsunade. Sasori se vio obligada a retirarse ya que la interrupción le dio suficiente tiempo a Heinrich para preparar sus cañones y dispararle una andanada. Aprovechando la oportunidad, Hiruzen desató una lluvia de rocas de tierra hacia el nuevo objetivo. Tatsumi batió sus alas y maniobró en el aire para evitar los proyectiles. Solo para ser abordado por Tsunade, quien finalmente había llegado a la azotea. Se escuchó un fuerte estruendo cuando fue arrojado hacia el techo, estallando de nuevo en el estadio. Tsunade, quédate. No podemos darnos el lujo de separarnos. Hiruzen informó a su estudiante. Puede que Tsunade lo haya visto como una ventaja para debilitar a la parte contraria al eliminar a un miembro, pero incluso con los 5 restantes, la facción de Konoha tuvo problemas para enfrentarse a Sdeat y sus 2 aliados. A la distancia, Kusina y Rasa estaban siendo derrotados fácilmente por el extremadamente poderoso Sdeat. A pesar de su polvo dorado y cadenas trabajando en conjunto, Sdeat pudo esquivar fácilmente los ataques y hacer retroceder a la pareja. Los dos se reagruparon con Orochimaru, quien no pudo deshacerse de Eugen. Entre ellos, él era más rápido. Pero las grandes armas de Eugen le dificultaron escapar. Tal como estaban las cosas, no había forma de que él preparara el sello para Sdeat.
Luego, Heinrich llegó al resto de su grupo después de retirarse de forma segura de sus 3 oponentes, quienes también se reunieron con los de ellos. Un destello al lado de cocina anunció el regreso de su esposo. Tatsumi, que había estado fuera de la pelea, también había regresado, flotando detrás de su equipo. Estoy de vuelta. Gracias por aguantar. Minato pronunció mientras preparaba su kunai de 3 puntas para la pelea. Finalmente. Estaba cansado de contenerme mientras te esperaba. Death sonrió. Después de todo, necesitamos que muchos de ustedes estén distraídos. Los ojos de Itachi se entrecerraron. Este hombre era una amenaza no descubierta. Incluso después de toda la información que Konoha había recopilado sobre Akatsuki, no se mencionó nada sobre un poderoso usuario de Mokuton en la organización. A su alrededor, el bosque tembló y cobró vida mientras las plantas y los árboles intentaban atrapar a Lucia. Itachi devolvió el fuego desatando una gran ola de fuego en su entorno, quemando la vegetación. Inmediatamente, se dio la vuelta para bloquear una puñalada proveniente del monocromático miembro de Akatsuki. Los dos bailaron, intercambiando golpes hasta que Itachi se soltó. Activó el Mangekyo e intentó quemar a su oponente usando las llamas de Amaterasu, pero el hombre astuto simplemente se derritió en el suelo. Ahí estaba su problema. Itachi no tenía forma de mantener al hombre en su lugar. Incluso el Genjutsu usando Mangekyo por alguna razón no pudo funcionar en el miembro de Akatsuki. No sabía que Setsu había tenido experiencia previa con el Mangekyo. Su cuerpo principal estaba acumulando las ilusiones de frente, lo que contrarrestó manteniendo múltiples clones alrededor del campo de batalla. Estos clones se integraron en el bosque, transfiriendo información de sus sentidos para ayudar a Setsu a combatir al prodigio Uchiha. Mientras tanto, el propio Itachi estaba siendo guiado por Setsu, lo que lo distraía de descubrir la verdadera intención detrás del asalto. Necesito encontrar una manera de escapar de este hombre. Mucho más difícil de planificar en consecuencia cuando Itachi tenía poca o ninguna idea sobre el verdadero alcance de las habilidades del enemigo. El hombre tenía Mokuton, y aunque fue contrarrestado por su fuerte jutsu de fuego, la ventaja en el campo de batalla estaba abrumadoramente a favor del miembro de Akatsuki. Su Sharingan era de poco o ningún uso, y las técnicas más poderosas solo quemaban su reserva de chakra. Pero el mayor problema fue su incapacidad para lograr un impacto real en su oponente. La figura en blanco y negro se fundió fácilmente con todo lo que los rodeaba, haciendo casi imposible golpear al intruso. Cuanto más tiempo Itachi estuviera atrapado aquí, peor sería la situación. Shirou trazó las paredes de la fortaleza a su alrededor. A cambio, regresó un plano de un área considerable a su alrededor, dándole una idea de los pasajes y las habitaciones. Las habitaciones en esta área se usan mínimamente. Las ubicaciones más importantes deben ser más profundas. Lunea lo había llevado a esta área, debido a que el maná ambiental estaba muy activo en el área, probablemente como resultado de todas las trampas y alarmas insertadas en las paredes. Pero las trampas se desactivaron fácilmente una vez que Lunea comió el maná en el área. Sí, como bestias fantasmales, Lunea y los de su especie usan el maná ambiental del mundo como sustento. ¿Has sentido la energía de Tobi cerca? Lunea negó con la cabeza. Por alguna razón, Shirou le había pedido que le notificara si percibía el olor o la energía de Tobi. Lo que sí notó fue que cada vez que se acercaban al escurridizo miembro, Shirou los desviaría en la dirección opuesta. Estaba tratando de cubrir más terreno, pero eso no tenía ningún sentido. Si el trío se unía, Tobi podría explorar fácilmente cualquier lugar que el dúo encontrara interesante y realizar sus tareas más rápido. No, debe haber sido otra cosa. Lune había visto a Shirou mirar en dirección a Tobi varias veces y, aunque no era obvio, algo había cambiado. Shirou estaba mirando a Tobi como una amenaza. Fue sutil, no algo que nadie hubiera notado, pero Lune había pasado casi toda su vida en compañía de Shirou. Los signos reveladores de él estudiando a un oponente estaban allí. ¿Qué pasó para hacer el cambio? Lunea no lo sabía, pero su inmadurez decidió levantar la cabeza. ¿Por qué estás evitando a Tobi? Es un amigo. Shirou miró a Lunea mientras continuaban hacia el siguiente lugar que señaló. Tengo un mal presentimiento. Una verdad a medias.
Shirou no era un mentiroso natural, pero la experiencia de su vida anterior había agudizado sus habilidades en gran medida. ¿Pero por qué? ¿No es un poco sospechoso que un uchi esté trabajando con nosotros contra Konoha? Ahora eso era mentira, pero Shirou señaló un hecho que todos parecían pasar por alto durante la fase de planificación. A nadie le importaba lo suficiente como para cuestionar su lealtad, y Shirou rápidamente saltó sobre la rareza. Fue su primera pista real sobre el funcionamiento subyacente de la organización. Toby había sido parte de la organización mucho más tiempo que nadie, siendo uno de sus miembros fundadores junto con Pain, Yaiko y Conan. Pero por alguna razón, nunca se le había pedido información sobre las actividades. Especialmente cuando Toby controlaba gran parte, si no toda, la información recopilada por Akatsuki. Incluso Setsu, su infiltrado secundario, se refirió a él. Con un papel tan importante, ¿por qué no se solicitaría su opinión? Incluso después de todos estos años. Pero después de investigar lo suficiente, Shirou se enfrentó a las dos hermanas. Heinrich, Eugen. Dime qué está pasando realmente. Lunea estaba pasando tiempo en la realidad de bolsillo con Lunulupae, dejando al trío algo de privacidad. ¿Escuchaste lo que dijo Pain? Estamos explorando Konoha para la invasión. Eugen dijo mientras se estiraba. La reunión había terminado hace unos días, pero Shirou se tomó un tiempo para ordenar sus pensamientos y conectar algunas pistas. No actúes como si no hubiera notado nada. Especialmente ese monstruo en el que nos hemos encontrado. Heinrich y Eugen se congelaron. Cuando Pain los invitó a la organización, fue el presentimiento de Eugen lo que permitió el descubrimiento. La estatua de Gedomazo había estado inactiva desde tiempos inmemoriales. Pasaron años estudiando a la criatura y no lograron descubrir nada al respecto. Nada mencionaba al monstruo ni siquiera en los registros más antiguos de Nihon. Fue solo por pura suerte que Eugen lo identificó como un cadáver. Su magia se especializó en controlar la forma física, lo opuesto al control espiritual de su hermana. Apenas fue suficiente para tropezar con los signos reveladores de un cuerpo que alguna vez estuvo vivo. Después de enterarse del cadáver, Heinrich y Eugen confrontaron a Pain al respecto. Después de esa reunión, los dos se unieron a la facción del usuario Rinnegan. ¿Qué? Ahí ya sé el problema. Shirou nunca les había dicho a las hermanas sobre el verdadero alcance de su capacidad de rastreo. Sabían que podía analizar objetos, pero solo asumieron que se extendía a su físico general. Mucho menos la historia. ¿Por qué Akatsuki esconde tal abominación? Shirou no necesitaba entrar en detalles sobre el poder detrás de esto. La criatura era fácilmente una amenaza de clase mundial. Mucho más fuerte que incluso Primate Murder en su vida anterior. La cosa era fácilmente comparable a un tipo planetario, con suficiente poder para destruir un planeta. Cuando Shirou se unió a Akatsuki, investigó la poca información que podía tener en sus manos. Misiones, historia y miembros. Incluso yendo tan lejos como para comprar información de otras partes, a pesar de ser parte del mismo Akatsuki. Todo apuntaba a una organización criminal que financiaba los esfuerzos de Pain para derrocar a Anso en Amegakure. Todos menos una cosa: el gigantesco monstruo sobrenatural que rastreó. La primera vez que Heinrich lo llevó a conocer a los líderes, incluso si solo fue a través de un anillo mágico, Shirou ya identificó el lugar de reunión como una mina de datos vital. Sobre todo la estatua. Entonces, una vez que lo llevaron a la ubicación real, lo primero que hizo Shirou fue rastrear la estatua. Lo único que impidió que Shirou se desmayara fue su experiencia previa con los recuerdos de su contratutor. Shirou miró a las dos chicas, las cuales lo miraban de manera diferente. Shirou, ¿qué sabes? Heinrich preguntó vacilante. Akatsuki es una organización criminal que esconde un monstruo sobrenatural que podría acabar con los continentes. Los miembros se sienten cómodos reuniéndose en lo que teóricamente es un dispositivo del fin del mundo, y los 10 anillos que llevamos están sospechosamente marcados en el cuerpo de la criatura. Los ojos de Heinrich y Eugen se abrieron ante el descubrimiento de Shirou. Pain y su equipo son los líderes, pero Toby, quien también es miembro fundador, no tiene poder visible en las operaciones de la organización. Es nuestro mejor espía, tiene acceso a toda la información que recibe Akatsuki. Sin embargo, no he visto a Pain preguntar por su aporte en cualquier cosa.
¿Un papel tan poderoso con qué propósito? Entonces Shirou fue a matar. La estatua está conectada a los 9 Bigmu. Sospechosamente, Konoha tiene uno de ellos. Shirou armó su área en silencio, preparado para contrarrestar tanto a Heinrich como a Eugen si estallaba una pelea. Rote es solo una tapadera para ocultar tu plan con Konoha Jinchuriki. El Biju había aparecido en los recuerdos del cadáver, pero Shirou no podía decirles eso. Significaría exponer su habilidad. La información que había presentado era peligrosa, en ningún otro lugar nadie podría encontrar tal información. Entonces, las únicas personas que lo saben deben tener alguna intención si tuvieran el cadáver en la mano. La reacción de Heinrich y Eugen fue suficiente para decirle a Shirou que ellos también sabían de qué se trataba. Las hermanas eran su única oportunidad. Shirou dudaba que pudiera acercarse a los otros miembros, mucho menos a su líder, Pain. ¿Qué estás intentando hacer? Solo había dos planes en la mente de Shirou. Uno, destruirlo. Pero con la habilidad actual de Shirou, Akatsuki probablemente lo mataría más rápido antes de que pudiera borrar la maldita cosa. 2. Desactivarlo. El mismo problema. Incluso si Shirou pudiera mover la estatua a su alma, Akatsuki lo destruiría antes de que se cantara su aria completa. ... El silencio fue suficiente respuesta para las hermanas. El estadio era un glaciar helado. El daño colateral fue rampante después de que la pelea se extendió a las calles. Por otro lado, al menos su lado tenía la ventaja. Minato esquivó otra ola de hielo destellando hacia un techo cercano. La calle debajo de ellos estaba completamente congelada en su totalidad por un rango SS muy peligroso. Hizo falta el dominio combinado de Jiraiya y Hiruzen sobre el elemento fuego para incluso contrarrestar la magia de hielo desde At. E inmediatamente después de parpadear, se vio obligado a moverse cuando un gran fragmento de hielo se estrelló contra su posición, diezmando por completo la azotea. Una vez que Jiraiya había llegado, las tornas se habían vuelto en contra de los miembros de Akatsuki. At puede haber sido un rango SS, pero 4 contra 8 era demasiado pedir. Minato observó cómo Rasa manipulaba su arena dorada para perseguir a At, solo para que la ola se convirtiera en líquido fundido cuando era bombardeada por proyectiles de alto explosivo sobrecalentados del par de homúnculos. Me voy a quedar sin polvo dorado si esos dos no son tratados pronto. Rasa se quejó. Una vez que Akatsuki fue empujado a la defensiva, Heinrich y Eugen cambiaron a roles de apoyo, cubriendo ángulos de los que Tatsumi y At no podían defenderse. Los ninjas habían aprendido que atacar a las hermanas desde lejos era casi imposible. Kunai y Shuriken fueron derribados por cañones antiaéreos en miniatura, mientras que los Jutsu a distancia fueron destruidos por la fuerza pura de un solo cañón. Y las hermanas tenían 8 de ellos. Para evitar ser bombardeados por cañones de gran tamaño, algunos de los rangos S tuvieron que separarse de At y Tatsumi. Pero esos esfuerzos finalmente fracasaron ya que el par de homúnculos los retrasó lo suficiente para que el dragonoide o el demonio de hielo los alcanzaran. Akatsuki puede haber sido superado en número, pero estaban lejos de perder. Minato arrojó uno de sus kunai de 3 puntas a At, luego brilló una vez que estuvo a la distancia de un brazo. Apareció junto a la mujer, Rasengan en mano. Luego rápidamente se alejó. Si se hubiera quedado más tiempo, Minato se habría encontrado congelado en las garras de At, quien lo había tentado a atacar su apertura. La sonrisa emocionada en su rostro era todo lo que necesitaba ver. Si hubiera estado congelado allí, At solo se habría sentido decepcionado por la falta de un desafío. Pero mientras Minato se teletransportaba, Hiruzen y Jiraiya le lanzaron un chorro de fuego. At simplemente agitó su mano para que una barrera de hielo creciera desde el suelo, bloqueando las llamas. Las manos de Orochimaru salieron del suelo y agarraron sus piernas, seguidas por Tsunade que entró con un poderoso golpe. At se retorció en su lugar, esquivando con gracia el ataque mientras intentaba sacarlo de su lugar. Orochimaru se mantuvo fuerte, bloqueando a la mujer en su lugar. Finalmente, sus esfuerzos valieron la pena ya que Kusina pudo reforzar al demonio atrapado con cadenas doradas. Sasori aprovechó la oportunidad para lanzar una fina corriente de agua a alta presión en At, pero la corriente se congeló antes de que pudiera alcanzar el rango SS.
De repente, todos se vieron obligados a retroceder cuando otra ola de rayos de energía destructivos arrasó el área. Nuevamente, las dos hermanas habían logrado cubrir a Sdeat. El dragonoide reapareció y abordó a Kusina, debilitando su enfoque en las cadenas doradas, que se rompieron fácilmente después de que Sdeat las congeló. Minato se dirigió a su esposa, golpeando con una patada el costado del miembro de Akatsuki, lanzándolo hacia atrás. Son una distracción. Tenemos que averiguar dónde está el verdadero ataque. Minato gritó. Los 4 miembros de Akatsuki estaban haciendo un buen trabajo bloqueando a los rangos S de Konoha, ganando tiempo para su objetivo oculto. Minato, eres el más rápido aquí. Déjanos la pelea a nosotros. Orochimaru instó mientras convocaba a un grupo de serpientes para atacar a Sdeat. No puedo irme, Mirai Sin está distrayendo a Sdeat de lanzar cualquiera de sus ataques más fuertes. Alguien más tiene que irse. Instó Minato. Sdeat era casi imposible de vencer. Se necesitó un esfuerzo combinado entre los rangos S para retenerla el tiempo suficiente para un intento. La única otra oportunidad que tenían era si Minato podía aparecer y dar un golpe. Incluso con toda su velocidad, Sdeat era simplemente una luchadora demasiado buena como para poder contrarrestar al Iraisin de Minato. Al mismo tiempo, Sdeat realmente no podía desatar un poderoso ataque. En el momento en que cargara uno, Minato estaría justo a su lado con un Rasengan o un Kunai. La pelea prácticamente se reducía a quien podía asestar un golpe al más fuerte del otro lado. Fuerza vs velocidad y números. Y mientras tenían la ventaja, Akatsuki estaba ganando. Cada segundo desperdiciado aquí era otro segundo para su verdadero objetivo. Otra explosión estalló detrás de ellos, sacudiendo los cimientos de toda la base. Shiro y Lune habían recibido suficientes etiquetas explosivas para destruir el monumento Kage de la faz del mundo, pero eso fue más que suficiente para que Shiro lo usara en la base Root. Había colocado los explosivos alrededor de los puntos débiles clave de la fortaleza Root y los detonó cuando se fueron. Los miembros de la base tendrían dificultades para estabilizarla después de que se derrumbaran los cimientos que se estaban desmoronando. A pesar de lo difícil que era luchar contra oleada tras oleada de Shinobi Root, fácilmente comparable con el ninja base de Kabuto, la destrucción de su base significaba que ahora estaban fuera de la ecuación, demasiado ocupados rescatando todo lo que pudieran de su cuartel general. Ahora que la parte fácil había terminado, ahora venía la difícil. Los siguientes minutos definirían si sus esfuerzos valieron la pena o si finalmente se derrumbaron ante sus propios ojos. Escapando. Shiro y Lune habían emergido cerca de uno de los búnkeres de Konoha cerca del monumento Kage. Estaban en el bosque a cierta distancia del camino, pero el shinobi itinerante detectaría fácilmente a los dos adolescentes. Incluso sin sus capas, los guardias de patrulla se pondrían en guardia después de ver las manchas de sangre en sus ropas. Podrían jugar como civiles heridos, pero esa imagen no se mantendría después de que fueran revisados por lesiones. El par de miembros de Akatsuki se agazaparon en un denso follaje y cambiaron de atuendo mientras estudiaban la situación. La ropa nueva combinaba con el entorno, brindándoles un grado adicional de cobertura, pero lo que necesitaban era una ruta de escape. No se veía bien. Había demasiados shinobi patrullando el área. Conan, hemos saboteado la base Root. Ahora estamos en algún lugar cerca del monumento Kage. Hay un búnker cerca que no podemos evitar. Hay demasiados shinobi para que podamos pasar, puedes pedirle a Setsu que envíe algunos clones para distraerlos. Shiro susurró al trozo de papel. Conan al otro lado recibió la transmisión y respondió. Afirmar. Le pedí a Setsu que trasladara un contingente de sus clones para cubrirte. Un contingente era de 100 clones. Eso debería ser más que suficiente. De repente, Lunia se dio la vuelta. Shiro, hay un grupo de shinobi viniendo hacia nosotros. No podemos evitarlos. ¿Habían sido descubiertos? No, ambos suprimieron inmediatamente su producción de maná en el momento en que abandonaron la base Root. Lo que significaba que se trataba de un grupo que patrullaba la zona. Algunos escenarios pasaron por la mente de Shiro. Ninguno de ellos bueno. Había demasiada distancia entre ellos y las murallas del pueblo. Huir sería imposible una vez que las comunicaciones llegaran a otros shinobi de Konoha.
A diferencia del resto de Konoha, no se enviaron clones de Zetsu a esta área porque no era una prioridad. Aquí, los shinobi de Konoha estaban organizados y preparados. Pelear no era una opción tampoco. Shiro y Lunea juntas no podrían superar a la fuerza más grande de Konoha. Sin mencionar que no estaban en las mejores condiciones después de su batalla con Root. Shiro miró a Lunea. Su seguridad estaba en juego aquí, más importante que la de él. Era demasiado joven para morir. Podía ganar tiempo. El tiempo suficiente para que llegaran los clones de Zetsu. Una pequeña sonrisa melancólica apareció en el rostro de Shiro. Nuevamente, aquí estaba, arriesgando su vida por otra. En serio. No es de extrañar que mi área haya cambiado. Heinrich y Eugen probablemente nunca lo perdonarían por romper una promesa. Lunea estaría desconsolada, pero escaparía. Él no lo haría. Pero tenía una mejor oportunidad. Shiro había mantenido sus espadas en secreto. En los últimos años, la única vez que entrenó con sus espadas fue dentro de su mármol de realidad. Eran su última carta de triunfo en caso de que alguna vez se encontrara en peligro dentro de Akatsuki. Heinrich, Eugen, Lunea, ni Lumulupa sabían de ellos. Por lo que sabían, Shiro solo podía crear kunai y shuriken simples. Así que fue una sorpresa cuando Lunea de repente sintió que un nuevo objeto aparecía detrás de ella, algo mucho más grande que el kunai normal que producía Shiro. No solo era más grande, sino que tenía un olor diferente, cortesía de la hechicería única que llevaba. Las llaves negras del ejecutor conocidas como Kotomone Kirei se clavaron en la sombra de Lunea, inmovilizando a la niña. Lunea se congeló, con los ojos muy abiertos cuando se encontró atrapada en su lugar por una magia desconocida. Sus ojos se dirigieron de nuevo a Shiro. ¿Qué? ¿Shiro qué? Lunea se encontró incapaz de emitir ningún sonido cuando otro código místico la silenció. Seguido por otros que se unieron en grupo a su alrededor, enmascarando completamente su presencia. Conan. Hemos sido descubiertos. Necesitamos ayuda. Metió la hoja de Conan en el bolsillo de Lunea y luego le dirigió una suave sonrisa. Era la misma sonrisa que Shiro usaba para ocultar sus emociones cuando salvaban a la gente. Y Lunea lo odiaba absolutamente. Era una máscara que Shiro se puso cuando quería presentar un exterior tranquilo. Lo siento, Lunea, pero no puedo dejar que te capturen. La realización cayó sobre la bestia fantasmal. Shiro no se iba a esconder con ella. Iba a luchar contra el shinobi. No, Shiro, no. No te preocupes. Konoha no tiene como objetivo matar. Encontraré la manera de volver. Eso era mentira y Lunea lo sabía. Shiro desapareció en el follaje, reforzando su cuerpo y acelerando en la distancia. Tatsumi tosió un poco de sangre. A pesar de usar su forma de pseudo-dragonoide, lentamente estaba perdiendo ante Tsunade. El famoso ninja médico de Konoha era un oponente raro al que se enfrentaba y que de alguna manera podía negar su poderoso físico. Ni siquiera Esdeath podía hacer que su cuerpo doliera tan rápido, y ella ya era monstruosa, capaz de vencerlo con fuerza. Tsunade no solo estaba intercambiando golpes con él, no, ella estaba apuñalando nervios y articulaciones en áreas específicas. Tatsumi pudo haber sido capaz de contenerla antes, pero estaba perdiendo terreno constantemente. Podía ignorar los dolores en su cuerpo, pero estaba empezando a ralentizarlo frente a los otros S-Ranks. En el costado, una ola de polvo dorado fue interceptada por una descarga de proyectiles de alto explosivo, dispersando las partículas en un área amplia. Hiruzen aprovechó la oportunidad para lanzar un torbellino, atrayendo las partículas hacia atrás, luego cubriendo el torbellino de polvo dorado con electricidad y dirigiéndolo hacia Esdeath, quien simplemente sonrió y evitó el ataque flotando en un trozo de hielo. Kusina intentó disparar sus cadenas al rango SS, pero se vio obligada a cancelar el ataque y esquivar los escombros arrojados por Tatsumi. Equipo de asalto. Necesitas atraer a más shinobi de Konoha. Shiro y Lunea están rodeados. La sonrisa de Esdeath se ensanchó cuando se volvió hacia su compañero. El mensaje era claro. Ella esperaba que dejara de contenerse. Él suspiró. Tatsumi se había asegurado de no usar su forma de dragón completa. La única vez que lo ha usado es con los otros dragones, o cuando Esdeath quería una pelea real. Pero las circunstancias eran diferentes.
Si se contenía aquí, entonces sus aliados estarían en peligro. Esdeat, cómprame algo de tiempo. La mujer se rió, luego congeló todo el campo de batalla a su alrededor. De repente, el grupo opuesto de rangos S fue llevado por el aire por el polvo dorado de Raza, cuando un radio masivo alrededor de Esdeat estalló repentinamente en hielo. Era un mundo de hielo. Árboles, calles, edificios enteros, todos brillando en un azul prístino, cuando de repente fueron cubiertos por una poderosa magia de hielo. Grandes fragmentos de hielo obligaron al grupo a defenderse en el aire. Sin ningún edificio para cubrirse, Esdeat era libre de lanzar ataque tras ataque, sin darle tiempo al ninja para tomar represalias. El Kasekaze gruñó cuando un pequeño fragmento de hielo tocó su plataforma y se extendió lentamente desde el punto de contacto. Rápidamente dejó caer la sección que logró congelar. Estamos atrapados aquí. Estoy perdiendo más polvo dorado de cada fragmento de hielo que nos alcanza. Minato consideró sus opciones. Puedo teletransportarnos, pero traer tu polvo dorado me cansaría. Entonces estás diciendo que tengo que abandonarlo. Esdeat congelaría todo mi polvo si lo hacemos. Raza gruñó. Eso significaría un rango S- para ayudar a lidiar con Akatsuki, pero tal como estaban las cosas, iban a ser eliminados por el loco bombardeo de hielo que tenía Esdeat. Me temo que tenemos que estar de acuerdo con Minato. Incluso el Sandaime no pudo ver otra opción para evitar una lenta derrota. Tendremos que volver a enfrentarnos después de teletransportarnos. El problema es que todos los kunai de Iraisin en el área también se congelaron. Así que nos teletransportaremos desde uno más lejos. Bien, bien. Prepárate. Raza se rindió. El polvo dorado se moldeó en una bola, envolviendo a los 8 shinobi en un capullo defensivo, pero también evitando que interceptaran los proyectiles entrantes. La superestructura tembló cuando grandes fragmentos de hielo se rompieron desde el exterior y el hielo comenzó a congelar el exterior. Pero fue suficiente. Todos se aferraron a Minato mientras eran teletransportados a la Torre Hokage, donde Minato tenía una etiqueta de Iraisin ubicada. Al momento siguiente, los fragmentos de Esdeat finalmente lograron perforar la bola, abriéndola y sin encontrar a nadie adentro. ¿Qué tan malo es, Conan? Eugen apareció, un toque de preocupación en su voz. Shirou se movió para interceptarlos. Por alguna razón, Lunia no se mueve. Junto a ellos, Tatsumi había comenzado a crecer en su forma de dragón. Minato había transportado al grupo a su oficina en la Torre Hokage. Desde allí, podían ver una gran parte de Konoha y todo el campo de batalla en el que lucharon. El grupo se tomó unos momentos para recuperar el aliento, pero una gran sombra que crecía en la distancia llamó su atención. Kusina sintió un pico repentino en el aire. A su lado, los demás giraron sus ojos en la dirección del poder cuando el aire de repente vibró una vez. Luego otra vez, y otra vez, como un pulso. Vieron la silueta crecer en tamaño, coincidiendo con el cambio en la atmósfera. A su alrededor, el maná ambiental del entorno vibraba con vida, cuando apareció una bestia primigenia. La atmósfera a su alrededor picaba en su piel, los pelos de punta por la fricción. Fue muy tarde. Sus corazones latían en sus oídos, sus gargantas repentinamente secas. Akatsuki no solo envió un rango SS, también enviaron un monstruo. Kusina sintió que se le revolvía el estómago por la escena. Desde lejos, elevándose sobre Konoha, extremidades escamosas más grandes que un edificio, un cuerpo más ancho que una cara en el monumento Kage, mandíbulas con dientes visibles desde su ubicación. Se paró un dragón. Cuchillos en Ojutsu exclamación de cierre, 3 Sanin gritaron a la vez, convocando a sus respectivos seres contratados. Un sapo, una serpiente y una babosa aparecieron en bocanadas de humo junto al shinobi de rango S. Pero incluso el dragón empequeñeció al trío de invocaciones. Cuchillos en Ojutsu. Otra bocanada de humo y el rey Monoenma aparecieron. Estoy llamando a todos los shinobi disponibles para que nos ayuden. Minato se alejó. Shiro estaba corriendo. A su alrededor, se había establecido un perímetro de fuerzas de Konoha. Los ninjas eran rápidos, pero el cuerpo reforzado de Shiro era más rápido, lo que le daba una oportunidad de luchar. Se había puesto su capa de Akatsuki para asegurarse de que toda la atención fuera atraída hacia él, alejando a cualquier shinobi cerca de Lunia. Sigue el rastro.
La perspectiva de Shirou cambió. Manasigit expuso las breves ubicaciones de las personas a su alrededor antes de apagarlo. Sus ojos protestaron con un pequeño dolor después de tanto uso repetido desde su infiltración en la base robot. Cambió su ruta, evitando a 3 equipos que prepararon una emboscada oculta. Ahora que Shirou estaba trabajando solo, finalmente tenía un margen de maniobra para su objetivo. Maldita sea. ¿Dónde está? La inteligencia de Akatsuki había recopilado datos sobre cómo operaba el AMBU. El líder, Kakashi Atake, estaba a cargo de la defensa, lo que significaba que estaba en medio de Konoha liderando las fuerzas AMBU. Pero el objetivo de Shirou no era el líder de AMBU. No, era el segundo al mando, quien se suponía que debía coordinar la protección de los búnkeres. Itachi Uchiha. Shirou había puesto mucho esfuerzo en la planificación de esta reunión. Pasar noches lejos de todos para trabajar en la ejecución. Había manipulado deliberadamente la ruta de escape original, desechando la primera salida por una que estaba cerca de los búnkeres. Shirou no quería, pero esta era su única oportunidad de contactar a terceros. Después de esta oportunidad, no sabría cuándo aparecería la siguiente. Esa fue la razón por la que dejó atrás a Lunia. De esa manera, si Akatsuki alguna vez se enterara de su traición, las chicas no serían arrastradas con él. Había una razón por la que Shirou evitó reagruparse con Tobi. Luego, deliberadamente dejó atrás la hoja de seguimiento de Conan, para que los clones de Zetsu localizaran a Lunia. No había ninguno en el área, lo que dejó a Shirou libre para llevar a cabo sus planes. Con ellos fuera de su espalda, Shirou tuvo una pequeña ventana de oportunidad. El Gedomazo tuvo que ser destruido. Y para hacer eso, Shirou necesitaba ayuda. El único otro grupo de personas que posiblemente podría ayudar a destruir el Gedomazo estaba aquí, en Konoha. Shirou se paró frente a Pain, su mente analizando furiosamente lo que aprendió. Akatsuki no era malo, o al menos no del todo. De hecho, era la facción de Pain la que quería que Gedomazo se fuera. Tobi llegó a Pain con la idea de formar una organización de rango S para lograr los objetivos de ambos. Un acuerdo. Pain sería el líder y Akatsuki sería su herramienta para finalmente sacar a Anso del poder. A cambio, ayudaría a Tobi a reunir a los Jinchuriki para obtener un arma, una lo suficientemente fuerte como para forzar la paz. Las enseñanzas de Jiraiya casi le impiden aceptar el trato. Pero tener un ojo en el arma más peligrosa bajo un hombre que tenía un doujutsu desconocido era más importante. En ese momento, Pain aún no se había enterado del Mangekyou. ¿Qué quieres que haga? Heinrich y Eugen lo habían enviado a encontrarse con Pain en busca de respuestas. Habían sido reclutados hace mucho tiempo para ayudar a la facción de Pain a construir una resistencia contra Gedomazo. Pain había estado planeando traicionar a Tobi desde el principio. Durante el asalto a Konoha, evita a Tobi y Zetsu. Luego encuentra una manera de contactar a Jiraiya Sensei.